Año 1300 a.C. Dos grandes imperios luchan por el dominio territorial. El imperio formado por los hititas y el de los poderosos egipcios. En esta lucha interviene Ramsés, un joven faraón arrogante, cuyas arriesgadas tácticas y estrategias militares pusieron su vida y su imperio en grave peligro. El destino de Egipto y de todo Oriente Próximo pende de un hilo cuando los dos imperios se enfrentan en la batalla de Kadés. Una batalla con engaños, traiciones y carros de guerra. Batallas legendarias, Ramsés y los carros de guerra. En Kadés, 17.000 hititas se enfrentan a 20.000 egipcios. Ambos ejércitos luchan para expandir sus fronteras y para conseguir el control de Oriente Próximo. La batalla de Kadés es una de las más importantes de la antigüedad. Se enfrentaron dos grandes imperios, el hitita y el egipcio, en una zona crucial de operaciones militares cercana a Kadés, en la Siria actual. Egipto está situado en África nororiental. La patria de los hititas, llamada Atusa, está a unos 1.600 kilómetros de distancia en lo que hoy es Turquía. Pero esa batalla entre las dos superpotencias se produce entre los dos territorios en una zona llamada Amarru, en la Siria actual. Amarru es el cruce de caminos de la antigüedad. Si querías comerciar, tenías que cruzar Amarru. Si querías atacar a alguien, tenías que pasar por allí. Si querías impedir un ataque, tenías que controlar Amarru. Los hititas están capitaneados por un joven rey llamado Mubatalis. Se cree que había cumplido los 30 y es famoso por su astucia en batalla. Los egipcios están dirigidos por el faraón Ramsés II. Ramsés es hijo de Seti I, que fue uno de los grandes faraones guerreros de la historia egipcia. Ramsés llega al trono sobre los 23 años y se ve como continuador de la estirpe de faraones guerreros. Y como los grandes faraones guerreros que lo habían precedido desde la creación del imperio egipcio 200 años antes, Ramsés se considera destinado por la tradición militar egipcia a conseguir dos cosas: asegurar que Egipto nunca vuelva a estar amenazado, que esté seguro, y en segundo lugar, expandir las fronteras del imperio luchando contra los enemigos de Egipto. La tirantez entre los egipcios y los hititas existe desde hace siglos, desde los primeros tiempos de los dos imperios. Egipto surgió alrededor del 3200 a.C. como una serie de asentamientos feudales por todo el fértil delta del Nilo. A lo largo de varios miles de años creció y se expandió, pero permaneció en paz con sus vecinos, lo que tuvo ventajas y desventajas. La ventaja de tener un país próspero y en paz durante tanto tiempo es que adquiere un gran desarrollo en el campo de las artes, la ingeniería, la arquitectura, la pintura, la poesía y la religión. Por esa parte todo va bien. Lo malo es que el mundo que te rodea sigue girando, se producen nuevos avances tecnológicos y tú no participas en ellos. Y mientras no necesites relacionarte con ese otro mundo, no hay problema. Lo que sucedió en el año 1650 a.C. es que los egipcios se llevaron la peor sorpresa de su vida. La sorpresa es un ataque de unos invasores norteños llamados Hyksos. Los Hyksos procedían de las ciudades-estado de Canaán y Siria. Esos invasores norteños entran en Egipto dejando un reguero sangriento de destrucción. Egipto estaba prácticamente aislado de las grandes influencias del mundo exterior. Así que la invasión fue una sorpresa tremenda, sacudió los cimientos de la sociedad egipcia y la cambió para siempre. Los Hyksos ocuparon Egipto durante casi 80 años. Finalmente los egipcios se rebelan y luchan durante 30 años para liberarse. Con el tiempo logran echar a los Hyksos, pero la influencia norteña continúa vigente. Una de las consecuencias positivas de la ocupación de Egipto por los invasores del norte
fue la aportación de su logística militar muy superior a la del ejército egipcio. Los egipcios adoptaron el uso de nuevas armas de lucha cuerpo a cuerpo y un nuevo modo de moverse por el campo de batalla. El carro de guerra de 2 hombres. Pero los egipcios no solo utilizan el carro, lo mejoran. Los egipcios aplicaron 3 grandes cambios al carro que revolucionaron su uso en combate. El primero fue desplazar el eje y las ruedas del centro del carro, como los utilizados por los norteños, y colocarlos en la parte de atrás. El eje mide aproximadamente 1 metro de largo y va lo más atrás posible para mejorar su equilibrio, velocidad y agilidad. La cabina del carro mide casi 1 metro de ancho, 45 centímetros de fondo y 76 centímetros de alto. El armazón es de madera, de olmo o fresno moldeada con vapor y se cubre con pieles de animal o juncos. El suelo de la cabina es de capas de cuero flexible o de tela especialmente tejida para ayudar al equilibrio del arquero y a amortiguar los golpes. Los egipcios también reemplazaron la rueda de 4 radios de los Hyksos por una de 6 radios. Ese pequeño cambio dio más robustez a la rueda, que podía aguantar una velocidad de hasta 19 kilómetros por hora por terreno de difícil tránsito. Y puede que una de las innovaciones tecnológicas más asombrosas fuese la creación de la llamada articulación universal, en la que el palo del carro que viene de los caballos se une a la cabina del vehículo. Como esa junta es capaz de moverse y no está fija en un sitio, puede amortiguar mucho los golpes. Eso no solo asegura la integridad del carro, también hace más cómodo el desplazamiento para los tripulantes. Sumando todas esas mejoras, resulta que los egipcios cambiaron el carro hasta tal punto que sería como contar en batalla con un tanque de combate de última generación. El carro fue un gran avance militar porque introdujo la movilidad en el combate. Y también se convirtió en símbolo de categoría. Todo noble quería tener un carro de guerra. Cada unidad de combate en carro consta de 3 hombres. El conductor guía el caballo y el carro por el campo de batalla. El arquero debe tener buena pericia para disparar flechas desde una plataforma móvil que se puede desplazar a 19 kilómetros por hora. El corredor corre al lado del vehículo. Sirve tanto para atacar como para defender. Como defensor, protegía el carro de los corredores adversarios, pero también atacaba a los carros enemigos, tiraba fuera de la cabina a sus tripulantes y los mataba. En un combate actual, nunca envías a los tanques sin apoyo de infantería, y esto era lo mismo. El corredor lucha con una espada curva de bronce. Con casi 1 metro de largo, la espada pesa casi 1 kilo. Puede blandirse con fuerza suficiente para rebanar un brazo o una cabeza de un tajo. El corredor también contaba con una lanza de casi 2 metros. El asta es de madera y la punta de bronce muy afilado. Tras modernizar su fuerza de combate, los egipcios idean una nueva estrategia: atacar al enemigo primero y hacer preguntas después. La pondrá en práctica unos 30 años después de librarse de los Hyksos. Cuando Egipto hubo estabilizado su posición interna y reconstruido su ejército, se dirigió hacia el norte para vengarse. Y en ese momento tenemos la formación del Imperio egipcio y el inicio de su expansión hacia el norte por Canaán y lo que ahora es Líbano y Siria. Los veloces y ágiles carros egipcios les dan gran ventaja cuando se expanden por el norte y derrotan a la mayoría de sus enemigos. Pero cuando empiezan a expandirse hacia lo que hoy es Siria, se encuentran con los hititas, que también están expandiendo su territorio y también tienen carros. Egipto y Atusa están separados por casi 1.600 kilómetros, pero ambos se amenazan mutuamente y ven el territorio entre Egipto y Atusa como una barrera de separación esencial. En un principio, la zona de separación es, por supuesto, solo eso, una zona que es prescindible, no es territorio patrio. Pero pasado el tiempo, ¿qué ocurre? La defensa de esa zona acaba casi identificada con la defensa de la patria, así que acabas luchando por ella sin parar.
Durante siglos, los egipcios y los hititas derramaron sangre mutuamente en pequeñas escaramuzas al enfrentarse por las incursiones en la zona de separación. A veces es un combate de infantería, pero otras veces participan los carros. Cuando la gente piensa en el combate con carros, en las guerras antiguas, lo que imagina son frentes de carros cargando contra la infantería enemiga o líneas de carros cargando contra otro frente de carros enemigos. Pero la cosa no era así. Hay que tener en cuenta que los caballos no querrían cargar contra un frente de infantería con lanzas, y tampoco tendría mucha lógica lanzarse contra un carro enemigo. Lo que solían hacer con los carros cuando se utilizaban contra otros carros era combatir en círculo. Los frentes se atacaban mutuamente, pero jamás entraban en contacto. Lo que se perseguía era que el arquero del carro acertase al arquero de un carro adversario, al conductor o al caballo de otro carro, mientras se cruzaban. O usando el término militar, al paso, mientras pasaban uno al lado de otro. Después giraban, daban la vuelta y volvían a atacar. A veces no contra el mismo objetivo, sino que elegían el más cercano. Mientras que el carro egipcio de 2 hombres es ligero y ágil, el hitita es un carro mayor, más lento, pesado. El eje está colocado en el centro de la plataforma de transporte. Eso reduce su velocidad y estabilidad, pero le da una gran ventaja, la capacidad de llevar a 3 hombres. Ahora el conductor, el arquero y el corredor pueden ir juntos al combate. Algunos historiadores creen que esa innovación se creó años antes, después de que los hititas derrotaran a otro enemigo, a los hurritas, que habían vivido en la zona entre los ríos Tigris y Éufrates. Además de librarse de un enemigo, los hititas se quedaron con el famoso adiestrador hurrita de caballos militares llamado Kikuli. Kikuli cambia el futuro del carro de guerra empleando una técnica sorprendentemente sencilla. Lo que Kikuli hizo fue escribir un manual de adiestramiento para conseguir caballos más fuertes y capaces de tirar de cargas mayores. Fue muy importante porque permitió crear un carro totalmente nuevo y una nueva forma de luchar con él. Con los carros de 2 hombres, el corredor tenía que correr al lado del vehículo. Eso mermaba la velocidad y la distancia que podían cubrir, porque el corredor, que era la principal defensa del carro, acababa completamente agotado. Pero los caballos adiestrados de Kikuli eran capaces de tirar de un carro mayor con 3 hombres a bordo. Tanto los egipcios como los hititas perfeccionaron y transformaron sus carros en armas mortíferas. Y tras cientos de años, la tirantez entre esos 2 grandes pueblos guerreros estallaría cuando el faraón Ramsés se encuentra con su adversario en las llanuras de Cadés. Dos ejércitos, el egipcio y el hitita, se disponen a librar una de las batallas más importantes de la antigüedad, la batalla de Cadés. Cadés está situada a medio camino de 2 imperios, en la Siria actual. Durante muchos siglos, los egipcios y los hititas realizaron pequeñas escaramuzas para conquistar esa zona, porque para ambos tenía importancia táctica y estratégica. Las escaramuzas en las fronteras de ambos imperios, el hitita y el egipcio, se produjeron de modo intermitente durante unos 30 años y nunca llegaron a conseguir nada en claro. Son simples escaramuzas fronterizas, nada serio. Pero mientras se están produciendo esas escaramuzas en territorio egipcio, sucede algo extraño que, curiosamente, da inicio a una serie de reacciones en cadena que, a su vez, acabarán produciendo el enfrentamiento de los 2 imperios en la batalla de Kadesh. Esa reacción en cadena empieza con la muerte del famoso faraón Tutankamón en el año 1323 a.C. Tutankamón muere y, según las leyes egipcias, su viuda puede elegir un nuevo marido. En la cultura egipcia es la mujer quien transmite el linaje real, no el hombre. Así que ella puede casarse con quien quiera, incluso con un plebeyo. Su reacción, que hoy se consideraría una locura y por aquel entonces también se consideró así, fue escribir una carta al rey de los hititas para decirle: envíame a uno de tus hijos, me casaré con él y será el faraón.
Mi marido ha muerto y no tengo hijos. Dicen de vos que tenéis muchos hijos. Enviadme a uno de ellos para que sea mi esposo. No deseo tomar a un súbdito mío como marido. La viuda de Tutankamón pensaba que a su esposo lo habían asesinado sus propios súbditos. Durante muchos años, Egipto sufrió grandes enfrentamientos internos entre los politeístas tradicionales, que creían que la religión nacional debería seguir adorando a varios dioses, y los monoteístas, que creían en un solo dios. Fue una época muy sangrienta en Egipto. La guerra civil estalla por todo Egipto y se producen miles de muertos. Algunos creen que Tutankamón es una de las víctimas. En este momento de la historia egipcia, los politeístas tenían más poder en Egipto y también eran enemigos de la viuda de Tutankamón. Así que, ¿cuál fue la solución? ¿Acabar con el imperio? ¿Hacer faraón a un príncipe hitita? Algo inaudito. Todo Oriente Próximo habría cambiado por completo. Si los hititas consiguen hacerse con Egipto y sus territorios, controlarán todas las rutas comerciales y los puntos de ataque militar desde Egipto a Mesopotamia. Bien consciente de las ventajas políticas, el rey hitita accede al matrimonio acordado y envía a uno de sus hijos pequeños a Egipto. Lo que ocurre a continuación es la chispa que provoca la batalla de Cadés. Los egipcios enemigos de la viuda de Tutankamón descubren el plan de matrimonio y emboscan al príncipe hitita. El príncipe hitita nunca llega a pisar suelo egipcio. Después muere la viuda de Tutankamón. Algunos dicen que asesinada. Pero lo más importante es la reacción de los hititas tras el asesinato. Como es de suponer, el rey hitita está furioso. El rey hitita es el gran guerrero Subiluliuma y está furioso. Su deseo de vengar la muerte de su hijo hace que reanude la guerra contra Egipto. Pero esa no es la única razón. Subiluliuma no es tonto. No va a permitir que la muerte de su hijo influya en la política exterior del imperio. No obstante, es una buena excusa para volver a luchar por la valiosa zona de Amarru. Subiluliuma lucha con sus tropas contra Egipto durante casi una década. Pero alrededor del año 1322 a.C., el rey hitita cae abatido. No por la espada de un enemigo, sino por un enemigo invisible mucho más mortífero. Hubo un enfrentamiento en el que una guarnición egipcia fue derrotada por las tropas hititas, que hicieron algunos prisioneros. Al parecer llevaron a los prisioneros a territorio hitita, lo que hoy es Turquía. Y hay datos que indican que algunos de los prisioneros estaban infectados con algún tipo de virus. Y ese virus no solo infectó a algunos soldados hititas, sino que se propagó por toda Anatolia y gran parte de Oriente Próximo. Como consecuencia, hubo un número de muertos enorme, y el propio rey murió también por la infección. Tras la muerte de Subiluliuma, las escaramuzas entre los egipcios y los hititas disminuyen en gran medida. Y durante ese periodo de relativa estabilidad, en torno al año 1300 a.C., el faraón Ramsés II llega al poder. Con solo 20 y pocos años, Ramsés es un soberano guerrero con fama de audaz y arrogante. Comprende que para proteger Egipto debe ocupar la zona de separación del norte. Ramsés procede de una estirpe militar y se ve a sí mismo no solo como el faraón del período en el que gobierna, sino como el continuador de esa estirpe de grandes faraones guerreros que existe desde que el imperio egipcio se crea 200 años antes. Por tanto, para entender su forma de pensar, hay que tener en cuenta que era un hombre que se consideraba no solo un gran guerrero, sino alguien cuya función principal, la razón fundamental de su existencia, era proteger Egipto.
Tras 5 años de reinado, Ramsés planea un ataque contra los hititas. Lleva 24.000 soldados al norte por la ruta costera hacia Gaza. Su ejército se compone de 4 divisiones, todas con nombres de dioses egipcios: la Amón, la Ra, la Ta y la Set. Cada división consta de 6.000 soldados, 5.000 de infantería y 500 unidades de carros de 2 hombres. Los hititas se enteran del avance egipcio y de inmediato responden con un ejército de unos 17.000 hombres que van hacia el sur desde Atusa. Su general es el nieto de Subiruriuma, el rey Mubatalis. Igual que Ramsés, Mubatalis también es un guerrero curtido en combate. No sabemos mucho sobre Mubatalis, pero los documentos indican que era reflexivo. Luchaba con la cabeza y sabía idear estrategias. Entraba en batalla con un plan trazado y se atenía a él. En muchos sentidos era el contrapunto idóneo de Ramsés. Ambos ejércitos se dirigen a la ciudad de Kadesh. Aunque controlar la ciudad no es el objetivo de ninguno de los 2 ejércitos, al que controle Kadesh le resultará más fácil conquistar toda la zona de Amarru. Kadesh está ubicada sobre una pequeña elevación cerca de la entrada al valle del río Orontes. La ciudad está rodeada por una muralla de doble pared. 2 muros paralelos de 15 metros de altura, cada uno de unos 365 metros de longitud, aproximadamente como 4 campos de fútbol. Lo importante de Kadesh es que sus murallas están recubiertas de caliza. Aunque son murallas de doble pared, están recubiertas con caliza. Es un detalle muy importante, ya que durante los 200 años que los egipcios intentaron hacer retroceder a los sirios y a los hititas, no pudieron tomar las ciudades. Y ello se debió a los arietes. No existía ninguno capaz de hacer mella en la roca. No aparecieron en Oriente Próximo hasta el siglo VIII. Ramsés quiere llegar a Kadesh primero, para no tener que atacar la ciudad amurallada. Pero cuando al fin logra llegar a la ciudad, se llevará la mayor sorpresa de su vida. El faraón egipcio Ramsés II lleva a 24.000 soldados para atacar a los hititas. Se dirigen a Amarru, una zona estratégica entre los 2 imperios. Cerca de la ciudad de Biblos, Ramsés divide sus tropas. Él en persona dirige 3 divisiones, la Amón, la Ra y la Ta, por el río Litani. Esos 18.000 soldados se acercan a la ciudad estratégica de Kadesh desde el sur. Ramsés envía 6.000 soldados, la división Set, hacia el norte por la costa. Cruzarán la montaña del Líbano y se acercarán a Kadesh por el noroeste. Lo que Ramsés intenta hacer es un movimiento de tenaza contra la ciudad. La tropa más nutrida sube por el valle y viene por aquí. Y por el oeste se acerca una tropa menos numerosa a la ciudad de Kadesh. Y ese es el plan estratégico. Se trata de una gran operación. El ejército de Ramsés ocupa 24 kilómetros en marcha, de 4 en fondo. Necesita unas 4.000 mulas para el transporte. Cada soldado necesita más de 1 kilo de grano diario transformado en pan y de 3,5 a 4 litros de agua. En una marcha que dura más de un mes, el 17% del contingente se perdería debido a fracturas de huesos, infecciones pulmonares, etc. Es un éxito desplazar un ejército de más de 20.000 hombres unos 800 kilómetros y que llegue en condiciones de luchar. Tras una marcha agotadora de 40 días, Ramsés y sus 3 divisiones acampan a 16 kilómetros al sur de la ciudad de Kadesh, cerca del bosque de Robabi. Pero decir que las 3 divisiones de Ramsés acampan juntas no es del todo exacto. Sí, todas paran al mismo tiempo, pero son muchos soldados. Así que los de atrás están a 24 kilómetros de Ramsés, que va en vanguardia. Ramsés ahora está bastante adentrado en Amarru, y los hititas podrían estar en cualquier parte, sea porque no envía patrullas de reconocimiento o porque no descubren nada. Ramsés no tiene información sobre dónde están los hititas. Cerca del campamento de Ramsés, las patrullas egipcias capturan a los beduinos de la zona, esperando sonsacarles la situación del ejército hitita.
Por inscripciones de templos sabemos que Ramsés tenía un león de mascota que se llevaba con él en las campañas. Se dice que ese león se usaba para, por así decirlo, alentar la cooperación. Según dicen los beduinos, Mubatalis y los hititas están aún a 160 kilómetros al norte de Cadés, en Alepo. Ramsés ve la oportunidad. Cadés está indefensa, puede conquistarla, usarla como base logística, reconstruir su ejército, darle descanso y luego, a un paso de allí, enfrentarse a los hititas. Ramsés está tan entusiasmado que salta a su carro con su guardaespaldas y parte para la ciudad de Cadés. Pero ahí está el problema. Ramsés, con entusiasmo juvenil, se marcha, y su ejército está disperso por más de 24 kilómetros tras él. La división Amón se repliega a toda prisa. Los soldados no van preparados para combatir. Se echan el equipo al hombro, no tienen tiempo, e intentan rápidamente alcanzar a los demás. Ramsés empieza a acampar en la llanura. La mal preparada división Amón tarda en alcanzarlo. La Ra está aún a unos cuantos kilómetros. La Ta aún no ha llegado al bosque de Robavi. Y la división Seti sigue por la costa del Mediterráneo. Ramsés cree que será como un paseo. Sus guardaespaldas empiezan a organizar el campamento. Parte de la división Amón todavía empieza a llegar al campamento. Hay bastante desorganización. La división Ra va cruzando despreocupada la llanura y Mubatalis activa la trampa. De los huertos al sur de la ciudad surgen 2000 carros hititas. Surgen de repente de los huertos y sorprenden a la división Ra por el flanco. Imagínense volverse y ver miles de carros hititas. Hasta para un ejército bien disciplinado como el egipcio sería aterrador. La división Ra de Ramsés queda completamente diezmada por los hititas. No están preparados para la batalla y tampoco en formación. Los atacan y se dispersan por toda la llanura. Los guías de los carros hititas recorren el caótico campo de batalla, mientras los arqueros lanzan sus flechas con mortífera precisión. Los arqueros y los conductores de los carros trabajaban compenetrados. Para ellos se adiestraban juntos, y sus caballos se adiestraban juntos, en todo momento, hora tras hora, sin descanso. Tanto los arqueros hititas como los egipcios usan un arco compuesto hecho de madera, asta y tendón de buey, unidos por laminado. El arco compuesto resulta ser un arma estupenda. Tiene gran capacidad de penetración y es muy preciso en manos de un buen arquero. Algunos arqueros se apean del carro y se incorporan a la lucha de infantería. Algunos historiadores creen que el rey hitita Mubatalis está ya dentro de Cadés y ha organizado este ataque sorpresa. La información de los beduinos era falsa. El ejército de Ramsés está desprevenido. El plan de Mubatalis es brillante. En 1279 a.C. empieza la batalla de Cadés. Una tremenda emboscada de carros hititas contra un ejército egipcio desprevenido produce las primeras bajas del conflicto. Y todo es culpa del faraón Ramsés. El faraón con la prisa partió prácticamente solo. Tenía solamente unos cientos de soldados con él. Unos espías beduinos habían engañado a Ramsés diciéndole que los hititas estaban a 160 kilómetros al norte, en Alepo, cuando en realidad estaban ya en la ciudad de Cadés. A nadie se le ocurre pensar que tal vez los oficiales hititas de espionaje podían haberles dado información falsa a los beduinos. Es un engaño muy común para atraer a los egipcios hacia una trampa.
Cuando Ramsés parte para conquistar la ciudad, deja a su ejército desorganizado y disperso tras él a lo largo de 24 kilómetros. Al mismo tiempo, 2000 carros hititas se dirigían con sigilo hacia el sur por la zona oriental del río Orontes. Se ocultaron en los huertos y después sorprendieron a la división Ra. Lo que pasa en el campo de batalla cuando la táctica o la situación cambia es que, si no tienes cuidado, dejas que el éxito operativo marque los objetivos estratégicos. Empiezas a cambiar los objetivos, lo cual es un error. Y en este caso eso es justo lo que le pasa a Ramsés. Al ver la oportunidad de conquistar Kadesh, no es capaz de resistirse y se mete de lleno en la trampa de los hititas. Algunos historiadores creen que la clave del éxito de la emboscada de Mubatalis es el carro de 3 hombres. Gracias a los caballos bien adiestrados que poseen gran resistencia, en el carro hitita puede ir el conductor, el arquero y el corredor. Eso permite que la unidad de carros cubra los 4 kilómetros desde la ciudad a los huertos con rapidez, sin agotar a los corredores, la principal defensa de los carros. No se creía que los carros pudiesen ser tan veloces. En la antigüedad jamás se habían visto carros como los que los hititas utilizan en Kadesh. Estoy convencido de que la innovación del carro de 3 hombres cambió totalmente el modo de luchar. Y también creo que en Kadesh el éxito del ataque hitita se debió en gran medida a ese tipo de carro. En el ataque sorpresa mueren miles de soldados egipcios. Ramsés observa la carnicería desde su campamento. Ramsés está a unos 3 kilómetros al norte del lugar de la emboscada. Su única defensa es la desorganizada división Amón, que está próxima a su campamento. A unos 24 kilómetros al sur está la tercera división egipcia, la Ptah. Y en algún lugar al oeste está la división Set, que se aproximaba por la costa. Por tanto, Ramsés está en un verdadero apuro porque su ejército está muy disperso. A Ramsés le están dando una paliza. Sus tropas están dispersas, es un caos. Si los hititas llegan hasta Ramsés, eso podría mutilar al imperio egipcio. Y Ramsés es el siguiente objetivo de los carros hititas. Los carros hititas se dirigen al norte y van directos hacia el campamento a medio levantar y desorganizado de Ramsés, a donde la división Amón va llegando a duras penas. Y los hititas penetran en el campamento, se apean de los carros y se entabla una feroz batalla de infantería. Los hititas castigan a los egipcios. Para empeorar más las cosas para Ramsés, muchas de sus unidades móviles de élite desertan del campo de batalla, abandonando a su rey en su momento más desesperado. Pero de pronto el avance de los hititas hacia el campamento de Ramsés se ralentiza. En vez de continuar avanzando hacia el faraón egipcio, muchos de los hititas paran y empiezan a saquear el campamento. Pero ese no es el mayor problema. El verdadero problema es que la infantería hitita no aparece por el campo de batalla. Y eso lo pagarán caro. 10.000 hititas de infantería y 10.000 carros de reserva aguardan en la parte oriental de Kadesh. Y tener a 10.000 soldados sin hacer nada no tiene mucha lógica. Mubatalis tiene a Ramsés acorralado y debería usar a su infantería para acabar con él. Pero Mubatalis no despliega a su infantería. Pese al frenazo del ataque hitita, la situación de Ramsés sigue siendo difícil. No tiene más remedio que hacerse cargo de todo él mismo. Ramsés no es un guerrero inexperto. Ha llevado a su ejército a esa trampa y está preparado para sacar de allí a los soldados que le quedan. Así que él y algunos de su guardia de infantería, que más o menos es lo que queda de la división Amón, marchan a la batalla. Hay quien comenta que era un fanfarrón, pero era un soldado de primera. Lo que hizo fue reunir los carros que le quedaban, reúne lo que queda de la Amón, localiza una zona del ataque hacia el noroeste, que probablemente era la más vulnerable, y la ataca.
Ramsés cobra fuerza y empieza a hacer retroceder a los hititas. Pero sus tropas están demasiado dispersas para lograr un resultado importante. Muwatallis aún tiene ventaja. Puede terminar la batalla desplegando a sus 10.000 de infantería de reserva. Ahora es el momento. Los tiene a su merced. Puede rematarlos. Ahora es el momento de que Muwatallis lance a la infantería. Muwatallis está a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Una decisión que decidirá el curso de la historia. La lucha entre los egipcios y los hititas ha llegado a su momento decisivo. Un ataque iniciado con carros se ha transformado en una batalla de infantería en las llanuras de Kadesh. Eso es bueno para el faraón Ramsés, ya que logra frenar el avance que los hititas consiguieron con la sorpresa del ataque. Pero si el rey hitita Muwatallis toma ahora la decisión táctica correcta y lanza a su infantería, podrá rodear fácilmente a Ramsés, matarlo y de un solo golpe derrotar a los poderosos egipcios. Ahora es el momento. Los tiene a su merced. Puede rematarlos. Ahora es el momento de que Muwatallis lance a la infantería. Si lo hubiese enviado por el vado al noroeste de la ciudad, todo habría terminado. Los carros llegan por el sur, la infantería por el norte, atrapan al faraón y se acabó. Pero no lo hace. No hace nada. Así que el ataque hitita pierde fuerza. Acaban atrapados en el campo, en una batalla de infantería. Muwatallis desaprovecha la ventaja de la sorpresa y la agilidad. Está atascado en una batalla de infantería. Tiene una fuerza nutrida de infantería y no la aprovecha. El que Muwatallis no despliegue a la infantería sigue siendo un gran misterio para los investigadores. Ramsés, no obstante, sigue en apuros. Pese a verse atrapados en una batalla de infantería, los hititas luchan con ferocidad. Pero Ramsés sigue teniendo suerte. Justo en el momento adecuado, marchando a través del paso, a través de las montañas del Líbano hacia la llanura de Kadesh, se acerca la segunda división egipcia, la Set, justo a tiempo para ayudar a Ramsés. La división Set de Ramsés, que venía desde Egipto por la costa, al fin llega a Kadesh. La división Set cuenta con 5.000 soldados de infantería y 500 carros. Ramsés ahora tiene la tropa que necesita para hacer retroceder a los hititas a través del río Orontes. En las llanuras cercanas a Kadesh se disputa una batalla de infantería y carros. Pero con el campo de batalla atestado, los ágiles carros egipcios pueden maniobrar con más facilidad y superar a los carros hititas. Ramsés ha logrado cambiar las tornas. Al fin Muwatallis envía refuerzos, pero no de infantería, envía 1.000 carros. Los carros de refuerzo de Muwatallis van hacia el sur desde la ciudad, cruzando el río Orontes, y luego van al norte, hacia el campo de batalla. Pero de pronto se ven atacados por la retaguardia. Es la última división egipcia, la Ptah, y viene preparada para luchar. Muwatallis se olvidó de la división Ptah. Los de esa división ven la batalla que tienen delante y entran en la llanura formados para luchar. Marchan hacia la llanura cuando los hititas cruzan el Orontes y les dan la espalda.
Los atacan por la retaguardia y destrozan a la tropa de reserva hitita. Los hititas caen en una trampa. Ramsés, lo que queda de la división Amón y la división Set atacan por la vanguardia. Y la división Ta ataca por la retaguardia. Muwatallis cometió un grave error, el de no enviar mejores efectivos después de los malos. Si vas a usar efectivos, lo haces para conseguir la victoria, no para evitar una derrota. Y él optó por la segunda opción. Los carros hititas no pueden escapar. Tienen fuerzas egipcias por ambos flancos y no pueden maniobrar porque están metidos de lleno en el campamento a medio hacer de Ramsés. 2000 carros hititas acaban destruidos y Muwatallis ha desaprovechado una ventaja tremenda. Pero pese a la capacidad de Ramsés de cambiar las tornas, los egipcios también han sufrido grandes pérdidas. En la división Amón están casi todos muertos. Muchos de la división Ra también han muerto o están dispersos. Perdió la mitad de sus soldados y gran parte de al menos 2 divisiones de carros. Unos 1000 carros, tal vez más. Así que ha sido un mal día para ambos bandos. El sol se pone sobre el campo de batalla, lleno de caballos muertos y moribundos y de soldados que gritan. Los hititas se retiran a su base detrás de Kadesh. Los egipcios no los persiguen. Al día siguiente, Muwatallis le envía un mensaje a Ramsés. Le dice que ninguno de los dos ha ganado nada, que dejen la cosa por ahora y que ya volverán a enfrentarse más adelante. Ramsés acepta, no tiene elección, no puede avanzar hacia el norte de Kadesh. Pero eso no impide que Ramsés se autoproclame como vencedor. Ordena que se esculpa su gran victoria en la batalla de Kadesh en monumentos por todo Egipto. Ramsés registra la batalla de Kadesh como una gran victoria personal. No obstante, hay cantidad de fuentes y de restos arqueológicos que indican que exageraba. Pero si pensamos que al final logró salvarse a sí mismo y al ejército de lo que pudo haber sido una aniquilación completa, su versión del resultado tiene cierta lógica. Antes de que Ramsés regrese a Egipto, se ocupa de un último asunto. Ramsés reunió a los comandantes de las unidades de carros que habían desertado durante el ataque. Les obligó a arrodillarse con las manos atadas a la espalda. Y él mismo decapitó a algunos de los hijos de los nobles más poderosos de Egipto. Es un final sangriento para una de las batallas más cruentas de la antigüedad. Y Ramsés se asegura de que su ejército vea el precio de la deslealtad. Ramsés aprende de los errores que cometió en Kadesh, pero su error es muy común entre los grandes generales de la historia. George Armstrong Custer cayó en una trampa similar como Ramsés en Kadesh. Iba persiguiendo a un grupo de indios sin ver que otro grupo mayor lo acechaba. Tras hacer retroceder al pequeño grupo de indios a caballo, se dispuso a atacar la que creía una aldea indefensa. Para su sorpresa, un ejército indio mucho más numeroso lo sorprendió por el flanco. Al contrario que Ramsés, a Custer lo mataron. Pero el error y la táctica fueron los mismos. Las dos superpotencias siguen luchando por la zona estratégica de separación durante varios años tras la batalla de Kadesh. Pero en el año 1262 a.C., los egipcios y los hititas tienen que aliarse contra una amenaza procedente de lo que hoy es Irak: los asirios. Y esa alianza duró casi un siglo. Y al igual que la batalla de Berlín en la Segunda Guerra Mundial fue el motivo por el que dos superpotencias se unieran y se toleraran para poder derrotar al enemigo, lo mismo ocurrió con la batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh no fue la victoria aplastante que Ramsés hizo creer a su pueblo que fue. Pero cuenta la historia de un joven monarca atrevido que se precipita a entrar en batalla y se ve sorprendido, pero logra recuperarse para salvarse a sí mismo y a su imperio.